Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que nos acompañas en esta oportunidad para seguir estudiando Génesis, la vida de Abraham. Ya vamos por el capítulo 18, bueno, a mitad del capítulo 18, luego de que Abraham ya se mostró hospitalario con aquellos visitantes. ¿Recuerdas que también confirmamos que se trataba de dos ángeles y el mismo Señor Jesús, una cristofanía en el Antiguo Testamento? Y después de haberles servido como es debido, con excelencia, de manera espontánea, ahora tienen una plática, por decirlo así, de sobremesa, donde se le va a comunicar un mensaje celestial a Abraham, que ya vimos anteriormente, que tiene que ver con el cumplimiento de la promesa de este hijo, que iban a tener en un momento que era improbable, y por qué no decirlo, imposible. Pero Abraham creyó. Y ahora esta plática tiene una continuación aquí en el capítulo 18, verso 16, donde el Señor le va a revelar algo más a Abraham. Y vamos a ver que esto que Dios hace con Abraham es algo que también ha hecho con nosotros. Nos ha comunicado sus planes, pero en esta ocasión también va a comunicarnos sus juicios. Y vamos a comprobar que verdaderamente Dios es juez justo. Mira acá Génesis capítulo 18, verso 16. Dice, y los varones se levantaron de allí, es decir, de ahí donde estaban en la tienda de Abraham, y dice, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y contra Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar, por amor a ellos, es decir, a estos 50 justos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo, no la destruiré si hallare 45. Y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallaré allí 30. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20 y no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare una vez. Quizá, o la última vez diríamos nosotros. Dice, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Es muy impresionante lo que acabamos de leer porque vemos una plática muy interactiva, un tema muy delicado.
la destrucción de una ciudad, el juicio sobre un pecado. Y lo que acabamos de leer, más que una negociación, como algunos aseguran que se trata de una negociación de Abraham con Dios, lo cual debemos desechar de inmediato porque no somos quien para negociar con Dios. No es que le vamos a ofrecer algo a Dios a cambio y nos vamos a poner en la misma posición. Él es Dios y nosotros somos su creación. Otros creen que este texto está hablando de intercesión y es lo que vamos a comprobar en esta oportunidad al estar viendo qué es lo que está haciendo Abraham al proponerle a Dios, o vamos a ver que más que una propuesta es un argumento. Pero es, Señor, si se hallaran ahí 50, ¿vas a destruir la ciudad? Algunos piensan que Abraham lo que está haciendo es intercediendo, porque sabemos que Lot, su sobrino, vive en esa ciudad a la cual Dios juzgaría de una manera inminente. Lo que realmente está sucediendo, fíjate, en esta oportunidad, es que Dios se está revelando como el Dios justo que es. Pero antes lo había hecho ya en el capítulo 15, verso 1, cuando le dice Dios a Abraham, le dice, no temas. Yo soy tu escudo. Yo creo que nosotros hemos aprendido acerca de eso. Es como Dios se ha mostrado que es nuestro protector y cada vez que vamos aprendiendo y le vamos conociendo, vamos experimentando menos temores en la vida, al menos temores infundados que no deberíamos tener. Pero también en el capítulo 17, en el verso 1 también, Dios le dice, yo soy el Shaddai, yo soy el Todopoderoso. Y por supuesto estaba relacionado con el hecho de que Él iba a prometerle algo que a cualquier mentalidad humana y a cualquier lógica humana le parecería imposible. Y era muy importante que Abraham entendiera de que Dios era todopoderoso y Abraham lo había comprobado, lo había conocido. Y en este capítulo, ahora Abraham va a comprobar algo más, y es que Dios es juez justo. Y a eso precisamente hace referencia a Abraham cuando dice, el juez de toda la tierra no hará lo que es justo. Ahora, en el momento en que Abraham tuvo esta plática con el Señor, él tenía, bueno, dentro de esos 2000 años que habían transcurrido, él podía comprobar varios juicios que eran hasta aquel momento, por así decirlo. La expulsión del Edén fue un juicio sobre el pecado. El diluvio también, la destrucción de todos los pecadores, donde el pecado llegó a un punto que no aguantaba más que la intervención justa de Dios. Y también luego del diluvio, como Dios intervino también ante la soberbia de los hombres que pretendían llegar al cielo por medio de sus obras. Esto está en Génesis capítulo 11. Y entonces había una necesidad en el caminar de Abraham, y es que realmente él pudiera entender que Dios es juez justo y que su proceder sería justo. Especialmente cuando vivimos en tiempos donde la gente quiere cuestionar el proceder de Dios y donde los pecadores lo que dicen es ¿por qué Dios permite toda la maldad en esta tierra? ¿Por qué suceden cosas malas a gente buena? Vamos a ver que no somos buenos, somos pecadores. Pero entonces nos ponemos en una posición donde juzgamos el proceder de Dios cuando en realidad el proceder de Dios es justo, pero el de nosotros no lo es. Y en lugar de reconocer nuestro pecado y de reconocer que Dios juzga justamente, que Él es Dios juez justo y que debemos conocerle como tal, es reconocer que los que no somos justos somos nosotros. Y vamos a ver que debemos llegar a la misma persuasión del salmista, ya en el Salmo 19, verso 9, donde dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y dice, los juicios de Jehová son verdad. Y mira, dice, todos justos. Y a continuación, lo que vamos a aprender, fíjate, es el propósito o lo que Dios procura en nosotros al momento en que Él se revela, se da a conocer como un juez justo. Y lo primero que vamos a ver es que lo que debe suceder es que no debemos ignorar su proceder, lo que Él va a hacer. Y es lo que hace a continuación dándole a conocer a Abraham su proceder. Y lo que le va a dar a conocer es que los pecadores, el pecado va a ser juzgado y que van a ser condenados por sus hechos. Y cuando esto suceda, es justo que suceda.
Dice acá el verso 16, dice, los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Por supuesto, esta era una costumbre de la hospitalidad. Cuando termina de servirles, cuando terminan de comer, de tener una sobremesa, se levantan y empiezan a caminar, miran hacia Sodoma, lo cual era posible desde aquel lugar. Y entonces es notorio que se dirigen hacia Sodoma y hacia Gomorra, y Abraham dice, yo los acompaño. Es como quien acompaña a la puerta a aquellos que fueron atendidos en casa. Y dice verso 17, me causa mucha gracia esto porque dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Si notas, no se está dirigiendo a Abraham, sino que están los dos ángeles, los dos varones, que dice la Escritura, está el Señor y va Abraham acompañándolos. Y entonces el Señor lanza una pregunta a todos los que están ahí, pero da a entender como si está teniendo una charla con los ángeles. Y dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Es como, ¿le decimos o no le decimos? O sea, y más que decir o no decir, lo que está diciendo es, esto que vamos a ir a hacer, esto que van a hacer estos dos ángeles en este momento, la misión que tienen, el plan que Dios tiene para esa ciudad a razón del pecado, se lo vamos a encubrir a Abraham. Yo puedo pensar en Abraham escuchando aquello y diciendo, hey, cuenten. Te ha pasado, ¿verdad? Que, no, mira, yo tengo que decirte algo, pero no sé, quizá mejor después. Y tú dices, no, después no. Dímelo ya. Y dice, ¿qué es eso? Y da las razones. Mira, es interesante porque lo que vamos a ver es los tres rasgos de una buena relación con Dios. Y es muy notorio que Abraham la poseía. Abraham tenía una buena relación con Dios. Y la primera de ellas es comunión. Dice, es comunión y comunicación, por supuesto. Dice el verso 18. Bueno, 17. Y dijo Abraham, Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. O sea, no tiene sentido que yo le cubra algo a Abraham. Entonces, él es mi amigo, nosotros tenemos una relación cercana, yo tengo un plan en su vida, yo sé que va a cumplir lo que yo le he mandado, y se refiere por supuesto a eso más a continuación, pero también está diciéndole, yo le voy a cumplir lo que le he prometido. O sea, nosotros tenemos una buena comunión, que es lo que acaban de tener al comer juntos, tenemos una buena comunicación, yo no voy a encubrirle a mi amigo algo que yo voy a hacer. Y dice en el verso 19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Justicia tiene que ver con los principios bíblicos, el cuerpo legal, los principios, la ley de Dios, y el juicio es la aplicación de esos principios. Está diciendo, si Abraham camina como debe caminar y respeta los principios que debe respetar, y aplica estos principios bíblicos a su vida, obviamente se va a dar cuenta de lo que yo voy a hacer. Y no tengo razón para encubrirle mis propósitos, mis planes y mis juicios. Y lo que está diciendo entonces es, yo le voy a cumplir. Él va a cumplir. No hay razón alguna para ocultar lo que yo voy a hacer. Y dice, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, ok, fíjate, es tremendo porque vemos que en una buena relación, cualquiera que puedas pensar, vas a tener comunión, vas a tener comunicación, pero vas a tener confianza. Va a haber transparencia, si prefieres agregar ese rasgo o ese elemento, pero es que tú y yo tendríamos la capacidad de poder conocer el proceder de Dios y poder entenderlo. Y es que, como te decía, la relación de Abraham con Dios es tan especial como la que tú y yo podríamos tener. ¿Por qué lo digo? Porque Santiago, capítulo 2, verso 23, dice acerca de esta relación, dice, se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y mira, y fue llamado amigo de Dios. Cuando somos amigos de Dios, le conocemos y Él nos conoce, y es precisamente el planteamiento que hace Génesis 18. Está diciendo, nos conocemos y yo no le voy a ocultar nada de lo que yo voy a hacer. Yo no voy a andar con medias tintas, yo me voy a dar a conocer a Él y Él va a tener que entender, y Él va a poder más bien entender lo que yo voy a hacer.
y tiene un propósito muy claro. Y sobre esto pues, Jesús dijo acerca de nosotros, y que dijo, ya no os llamaré siervos, allá en Juan 15:15, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice, pero os he llamado amigos como Abraham, y Dios dice, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Miren, yo no tengo nada que ocultarles. Yo lo que voy a hacer, mi proceder, diría el Señor, es justo. Y ustedes necesitan entenderlo. Mira, a veces hay personas e incluso hay creyentes que llegamos a ciertas experiencias en la vida, y espero que no sea el caso, especialmente si en este momento estás pasando por una injusticia, quizás un jefe te está tratando mal, quizás un cónyuge no está correspondiendo tu amor sacrificial, probablemente los hijos no están correspondiendo tu amor sacrificial y abnegado por ellos, quizás la vida en sí tú has llegado a una conclusión de que ha sido muy injusto, y todas esas cosas podrían suceder. Pero que nunca tal nos acontezca que pensemos que el proceder de Dios no está siendo justo. Dios siempre es justo. Y como sus amigos que somos, su palabra te va a decir la verdad. Y probablemente esa verdad que te diga va a ser un poco difícil de digerir. Como es el caso de Abraham cuando le dice que va a destruir una ciudad en la que habita un familiar. Si te pones a pensar, es una noticia impactante para él. Como para nosotros saber que va a haber un juicio sobre el pecado, y entonces pensamos en aquellos seres queridos, conocidos, que van a sufrir perdición, que van a sufrir condenación, y por supuesto es algo que nos preocupa. Y Dios, a pesar de lo difícil que eso sea para nosotros escuchar, para nosotros asimilar, Él lo va a compartir. Y al compartirlo es necesario que tú y yo lo entendamos, lo comprendamos y comprendamos que Dios en su fidelidad, Él realmente cuenta cuando o comunica cuando Él va a ejecutar un juicio. Eso es parte de su fidelidad, porque es tan justo que nunca ejecuta un juicio antes de anunciarlo. Dice en Amós capítulo 3, verso 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas en este caso histórico. Fíjate que la fidelidad de Dios es algo tan impactante, porque hay una ciudad, hay una sociedad en un constante pecado que lo único que merece es juicio. Y el día que Dios ejecute un juicio contra esta ciudad, va a ser justo que lo reciban. Y no es un deseo del mal de nadie, no es que nosotros queremos, sí Dios, ¿por qué no juzgas a estas personas y que les vaya mal? Más bien nuestra predicación tiene que ver con un llamado al arrepentimiento. Vamos a ver esto más adelante. Pero Dios en su proceder siempre será justo. Y en nuestras pruebas, en nuestras aflicciones, pero en este caso, cuando Él juzgue el pecado. Es un error cuando una persona piensa que si Dios solamente es amor, ¿por qué condena a las personas? Yo estoy seguro que has escuchado este planteamiento o este ataque hacia el cristianismo, o hacia la Biblia o hacia Dios de algunas personas que han tomado la decisión de no creer, que se muestran escépticos. ¿Cómo es posible? Porque este Dios de amor, como ha aprendido Abraham, es un Dios protector, es un Dios proveedor, es un Dios todopoderoso, pero es un Dios justo. Es un juez justo que va a ejecutar juicio, pero es tan fiel y tan justo este juez que antes de ejecutar ese juicio va a anunciar que viene ese juicio. Y es precisamente lo que el Señor hace por medio de la iglesia el día de hoy, por medio de la predicación. Ahora, también en el Salmo 119:75, el salmista dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. Y ante esto es necesario que, al igual que Abraham, y vamos a ver que Abraham tuvo que asimilarlo, y es probable que tú y yo también debamos hacerlo en esta oportunidad, es que ante un juez justo no hay impunidad. Y yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. De hecho, hasta cuando pensamos en nuestra sociedad y en los jueces terrenales, nos indigna cuando una persona comete un delito, entonces la policía lo captura, lo lleva ante el tribunal y a pesar de las pruebas, a pesar del proceso y lamentando la corrupción, esta persona que merecía un castigo, que merecía una pena por el delito cometido, sale impune.
Pero con Dios no es así. Dios es juez justo. Y lo que implica que Dios sea justo es que a Él no se le va a escapar ningún delito, ningún estilo de vida pecaminoso, ni de una sociedad que no está dispuesta a reconocerle como juez justo, sino que sigue en su pecado. Y fíjate que vamos a ver varias cosas acá. Mira en el verso 20. Dice, básicamente, la maldad de los hombres yo la conozco, va a decir el Señor. Dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, está hablando de geográficamente, desde donde ellos están hacia Sodoma tenían que descender geográficamente, y por eso van los dos ángeles a comprobar esto que está planteando, esta acusación en contra de ellos. Dice, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante del Señor. Mira, es una situación tan lamentable. Y si tú ves el detalle cuando habla del clamor contra Sodoma, tienes que ponerle atención que dice contra Sodoma, no dice el clamor de Sodoma, como si Lot estuviera orando porque estaba afligido, aunque realmente estaba abrumado por la pecaminosidad de aquel lugar. Pero está diciendo el clamor contra Sodoma. La referencia a la que está haciendo el Señor en este texto es, ha sido de mi conocimiento. Y este clamor es el de una sociedad, de una conducta que clama delante de Dios, que es conocida por Dios como algo que ha sido continuo, como algo que es conocido, continuo, comprobado y por supuesto condenable. Y es que debemos entender que cuando una persona peca es del conocimiento de Dios. Y si ese pecado es una y otra vez, es continuo y se vuelve un estilo de vida. Y ese estilo de vida se vuelve una acusación en contra de los que cometen ese pecado. Es algo que Dios va a comprobar. Y cuando Dios lo compruebe, va a ser un estilo de vida de maldad de los hombres que va a ser condenado. Va a ser condenado. Por eso, por supuesto, Lot la estaba pasando de una manera muy difícil. Porque hay varias referencias en el Nuevo Testamento que hablan de la experiencia que yo pienso que es la experiencia de muchos creyentes ahora en sus hogares cuando están con personas que no son creyentes, que están en un mundo lleno de maldad. Y no me refiero a cosas exageradas como drogas, espero que no sea tu caso, o alcoholismo, o personas que tenemos que estar lidiando con el pecado de ellos, sino de una sociedad que está en contra de Dios. Y eso lo vuelve difícil. Y fíjate que la experiencia que tiene Lot está descrita acá en 2 de Pedro capítulo 2, verso 7, cuando dice, y libró al justo Lot, que dice que estaba abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Sabes que nefanda conducta es el sinónimo de repugnante? O sea, la conducta de ellos es repugnante, que ocasiona un malestar que causa náuseas. ¿Sabes? Es como cuando uno se da cuenta que en la oficina él le está siendo infiel a su esposa. Eso es repugnante. Es cuando alguien se presta para un dinero corrupto. Eso es rechazable, me causa náuseas, es un malestar. Es cuando una persona da un trato injusto, grita, es grosera. Y entonces nosotros no respondemos de esa manera. Nosotros nos mantenemos fieles en el matrimonio, nos mantenemos fieles y correctos ante los negocios, y estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero ver esa conducta, esa inmoralidad, especialmente en nuestros días, estamos viviendo en días de una inmoralidad muy similar a la que estaba viviendo Sodoma y Gomorra. Y hay un juicio inminente sobre esta sociedad, sobre personas que se mofan de su pecado, que no quieren nada con Dios, que se burlan del cristianismo, que atacan el cristianismo, que dicen que somos homofóbicos, que dicen que somos fanáticos, cuando en realidad no tenemos nada en contra de las personas, pero sí tenemos algo en contra del pecado, de un pecado con el que Dios tiene en contra. Y toda esa situación ha llegado al conocimiento de Dios, lo que le está diciendo Dios a Abraham. Mira, yo sé, ¿sabes qué es para nosotros? Que confirmamos en la palabra de Dios, es que podemos
saber con certeza de que todo esto que está pasando, toda esta situación de inmoralidad, toda esta espiral desenfrenada de deterioro moral, Dios la conoce. Pero ¿y entonces por qué no hace algo? ¿Sabes? Que es precisamente lo que va a confirmarle a Abraham. Ha llegado un clamor, ha sido de mi conocimiento, es un estado continuo que no se detiene. ¿Sabes? Que dice que ha llegado al extremo, es como diríamos nosotros, está llegando al punto, esta es la expresión, fíjate, está llegando al punto del rebalse. Está a punto de rebalsar el vaso. Y tú sabes qué significa eso. Que si llega a ese punto, dice Dios, si llegan a ese punto, yo voy a ejecutar juicio. Y eso va a ser duro. Voy a destruir la ciudad. Es una cosa tremenda, tremenda. Siempre ahí en 2 de Pedro, capítulo 2, pero en el verso 8. Luego de hablar de esta experiencia de Lot, dice, y lo explica. Dice, porque este justo que moraba entre ellos, o sea, ahí en Sodoma, dice, afligía cada día su alma. Era algo de todos los días. Qué terrible, ¿verdad? Y dice, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Mira, es que era una práctica tan cínica, tan desenfrenada. O sea, donde ya no hay remordimiento, donde ya las personas pecan deliberadamente, no hay sensibilidad, no hay conocimiento de Dios, no hay deseo de Dios, creen no tener necesidad de Dios. Y eso los ha colocado en un desenfreno que tú sabes qué pasa cuando a alguien se le van los frenos, lo que sigue más adelante es un desastre. Y precisamente eso es lo que viene para esa ciudad. Y Dios le dice a Abraham, yo no quiero que lo ignores. Dios te dice a ti y a mí, todo esto que estamos viendo en nuestra sociedad llama el juicio de Dios. Y el día que Dios ejecute juicio sobre un pecador que no quiere reconocerlo, que no quiere reconocer su pecado, sino que lo comete con cinismo, Dios dice, voy a juzgarlo. Va a ser duro, voy a destruir, voy a ser implacable. Pero el Dios de amor es un Dios de amor, el que vamos a ver más adelante que es un Dios de amor y de juicio. Y nada, por ser juez justo, nada ni nadie va a quedar impune. Nadie, absolutamente nadie. Mira que en Isaías capítulo 3, verso 9, hablando de la actitud de ellos y del corazón de ellos, dice la apariencia de sus rostros, dice testifica contra ellos. ¿Te acuerdas que Dios decía, y ha llegado a mi conocimiento el clamor contra Sodoma? O sea, es una situación que no aguanta más. Dice, porque como Sodoma publican su pecado, o sea, ya es abierto la situación, ya es conocido, hay cinismo. Dice, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan, ya no lo ven necesario. Mira qué tremendo. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Es una situación complicada. Yo pienso que el caso de Sodoma y Gomorra es un caso tan complicado, tan lamentable, y solo te doy algunas citas por si luego quieres detener este video y revisar cada cita. Mira, habían prácticas sexuales inmorales, lesbianismo, homosexualidad, y como te repito, mira, y te lo digo así, Cuando uno habla de que pecado es pecado, más que nuestra postura, lo que refleja es la postura de Dios. Y lo que estamos diciendo es que el alcoholismo es pecado, pero no menospreciamos ni despreciamos al que está a la persona, pero sí el pecado. Cuando alguien está en adulterio, nosotros vamos a ayudar al adúltero, pero no vamos a estar de acuerdo con el adulterio. Cuando alguien roba, nosotros vamos a llamar al pecado pecado, y eso es robo, y eso es pecado, pero no vamos a despreciar ni a rechazar al que comete ese pecado, lo vamos a reconvenir. Y la Biblia dice que la homosexualidad es pecado. Claramente, una y otra vez. Y parte del pecado de Sodoma y Gomorra, vamos a verlo también más adelante, es parte de eso. Mucha inmoralidad sexual, como ves las citas. También mucho cinismo. Es un pecado que ya no sienten vergüenza, una desvergüenza ante lo reprochable, como lo acabamos de ver en Isaías capítulo 3, verso 9. Lo más grave, falta de arrepentimiento. Es así soy y no voy a cambiar y no me importa. Pero mira, hay un juicio, viene un juicio. No me importa, no creo eso.
Sabes, también su destrucción es en la Biblia, sienta un precedente. Los textos que te pongo ahí son las referencias que la Biblia hace hacia el castigo de Sodoma y Gomorra, que más adelante Jesús se refirió a ello en Lucas capítulo 17, versos 28 al 32, entre muchos otros versos que hablan de esa situación. Ok. Habiendo dejado claro eso, Dios lo que dice es, voy a juzgar. Y cuando lo haga, Abraham sabe que va a ser un juicio justo. Y entonces vamos a ver que es probable que tú en este momento estés tratando de asimilarlo y te suene como, no estoy de acuerdo. Espero que no. Y si es el caso, si tú dices, no, a mí no me parece, yo creo que eso de lo que usted está hablando, pastor, es una exageración, yo creo que no debería ser así, debemos abrir nuestra mente. No. Si estás en eso, es probable que te vas a identificar con Abraham, porque Abraham tiene una lucha a continuación. Una lucha que no esconde en su corazón, sino que la ventila delante del juez justo. Dice ahí en el verso 22, porque fíjate que Dios se revela como juez justo, en primer lugar, para que no ignoremos lo que Él va a hacer, que no ignoremos su proceder, pero también que no nos inquietemos, que estemos tranquilos sabiendo de que su proceder será justo. Dice verso 22, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová, se quedaron solamente ellos dos. Dice, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Y aquí yo hago una pequeña pausa. Yo te pido que pongas mucha atención, porque la pregunta que acaba de hacer Abraham es la base de todo lo que sigue. La preocupación principal en el corazón de Abraham tiene que ver con la posibilidad que él está entendiendo en ese momento, y luego Dios se lo aclara. Señor, ¿vas a juzgar al impío junto al justo? Vamos a ver que la pregunta es, ¿van a pagar justos por pecadores? Delante de ti, en una condenación por un juicio divino sobre este mundo, y en este caso, seguramente, el texto no lo dice, pero seguramente está pensando en Lot. Porque él sabe que Lot vive en Sodoma y está escuchando de la destrucción de Sodoma. Es muy sencillo inferirlo. Sin embargo, siendo fieles al texto, nuevamente hay una preocupación. Yo creo que hay una preocupación por Lot. Pero aunque hay un amor por Lot y una preocupación por Lot, hay un argumento y un planteamiento donde aquí viene un aspecto doctrinal. Yo te pido que tengas paciencia porque vamos a profundizar doctrinalmente y espero que logres asimilar lo que viene a continuación. Pero el planteamiento es, ¿va a ser tratado el impío igual? ¿Vas a tratar igual al impío y al justo? Y la respuesta, por supuesto, yo sé que tú estás llegando a una conclusión conociendo de la Escritura, y si ya llevas tiempo caminando con el Señor, tú dices, no, yo creo que no. Pero es de lo que tienen que convencerse algunos, que Dios cuando ejecute juicio va a ser justo y que no debemos inquietarnos. Y lo primero que se plantea es un privilegio. Lo primero que hace ahí en el verso 23, que dice, se acercó a Abraham y dijo, y sabes que la palabra que usa para acercarse es como alguien que se acerca, en un tribunal se acerca al juez. Y en ese sentido, ese privilegio de Abraham tenemos nosotros, porque podemos acercarnos a Dios confiadamente y exponerle nuestras más grandes preocupaciones, como bien lo dice Hebreos 4:16, cuando dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de su gracia y encontrar el oportuno socorro. Y yo creo que tú lo has experimentado. Cuando tienes una preocupación que se vuelve la preocupación esencial en tu vida y en tu corazón, tú te acercas a Dios en oración y ventilas tu caso. En algunos casos tiene que ver que estás pensando en la vejez o en un diagnóstico médico que te acaban de dar y entonces te preocupas, o un embarazo, o la pérdida de un trabajo, o el poder conseguir otro trabajo, o la situación financiera difícil, o el escenario que estás viviendo ahí en la empresa en la que estás, valga la redundancia, emprendiendo. Y hay muchas preocupaciones. En este caso, la de Abraham, la preocupación se fundamenta en la pregunta que él hizo. Señor, si tú eres justo, no me cabe, no me cuadra, no conecto, no uno los puntos en que estando Lot siendo justo en esa ciudad, tú cuando ejecutes juicio lo hagas
igual con el impío, habiendo ahí entre ellos un justo. Y vas a ver que lo que vamos a ver doctrinalmente es algo poderosísimo, poderosísimo. Porque además de que se ve un privilegio, lo que estamos presenciando es que se evidencia una preocupación, como te decía, Señor, ¿serán juzgados justos por pecadores? Y a esto, fíjate, yo pienso que para nosotros, el día de hoy, pienso en una situación donde el Señor Jesús habló de tiempos de juicio, algo que la Biblia llama, más adelante por supuesto, que la Biblia llama la gran tribulación. Y hay muchas posturas al respecto. Y la gran tribulación, ¿qué es? Es que en el futuro Dios ha profetizado en la palabra que antes de que el Señor Jesús vuelva por segunda vez, y aquí voy con mucha información doctrinal y voy rápido, qué pena, por el respeto al tiempo. Pero antes de que el Señor Jesús venga por segunda vez, como está prometido por Él, va a haber un juicio sobre las naciones, a lo cual la Biblia llama gran tribulación. Te menciono uno de los tantos textos a la que la Biblia se refiere a este evento, que dice en Mateo 24:21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es un juicio terrible, mira, son tiempos terribles, terribles, donde la maldad, el desenfreno, el cinismo, la falta de arrepentimiento, la dureza del corazón, el escepticismo, el ser contrarios a Dios, llega a un punto de rebalsa y Dios dice, no hay más, voy a ejecutar juicio. Y eso es lo que pasa en la gran tribulación. Ahora, sobre esto hay, y disculpa que me voy a poner quizás con algunos términos teológicos, yo prefiero siempre términos bíblicos, pero lo voy a mencionar porque es probable que vas a escuchar a alguien haciendo mención de esto, y por supuesto vamos a tratar de esclarecer cuál es la postura bíblica, por supuesto. La postura pretribulacionista, es decir, de la gran tribulación, hablan de otro evento que sucedería para la postura pretribulacionista, el rapto. El rapto es el momento en el que el Señor Jesús vuelve por su iglesia y los lleva al cielo. Es decir, que si Jesús antes de su segunda venida quisiera llevarnos a este evento, la Biblia habla en 1 Tesalonicenses 4 de que Él nos va a tomar y nos vamos a encontrar con Él en las nubes. Yo sé que es mucha información, te pido que tengas paciencia. Entonces, los pretribulacionistas dicen, no, el rapto va a ocurrir antes de la gran tribulación. Cuando esté Dios juzgando a las naciones, no vamos a ser un Lot que va a estar en Sodoma cuando esto suceda. Y si tú, bueno, quizás no me voy a adelantar ante esto. La otra postura es la post-tribulacionista, que dice que el rapto ocurrirá al final de la gran tribulación. Y los que dicen esto, lo que están básicamente diciendo es, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, aunque Dios va a tener el control, pero entonces todo esto lo vamos a vivir, y todo lo que Apocalipsis habla y el juicio de Dios sobre este mundo de pecado, nosotros vamos a estar ahí. Entonces uno se pregunta cuál es la postura correcta, cuál es la bíblica, más bien, y sabemos que es la, si quieres términos, ¿verdad?, pretribulacionista. El rapto ocurrirá antes de la gran tribulación. Ahora te explico. Dios nos va a sacar antes de ejecutar el juicio sobre el pecado, sobre esta sociedad en pecado. ¿Por qué? Por su fidelidad. Y por lo que viene a continuación en el argumento y la preocupación de Abraham, donde la pregunta, Señor, ¿juzgarás? ¿El juez de toda la tierra no será justo en su proceder? ¿Juzgarás al justo con el impío? Y entonces podemos estar tranquilos, fíjate, que la consistencia bíblica nos asegura de que cuando Dios ejecute juicios sobre esta sociedad desenfrenada, que no quiere nada con Él y que va para peor, que lamentablemente no va para mejor, es que nosotros, tú y yo, los creyentes, los declarados justos, somos pecadores pero perdonados, que nos hemos arrepentido, que hemos puesto nuestra fe en Jesús. No te preocupes, no vas a estar. Ahora, si tú aún no has recibido a Jesús en tu corazón, si tú aún no te has arrepentido de tus pecados, entonces sí preocúpate, porque vas a padecer y vas a sufrir la condenación de los moradores de Sodoma. Pero Lot, como vamos a ver en otra oportunidad más adelante, en otra predicación, la que sigue, básicamente, es que vamos a ser sacados de ahí hasta que el juicio
llegue. Y por eso el planteamiento de Abraham es, Señor, ¿y si hubieran 50 justos? Uno se hacía la pregunta, Señor, ¿vas a juzgar? Y entonces viene la negociación que ya leímos. Y si tú revisas, primero dice, ¿y si hay 50 justos, Señor? Y el Señor dice en el verso 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás el hogar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Y me encanta porque casi siempre que alguien escucha de juicio, apela al amor. Y generalmente los que dicen, no, Dios no condena a nadie porque Dios es Dios de amor. Casi que lo mismo está haciendo Abraham. Señor, yo necesito conectar tu amor y tu justicia. Y dice, lejos de ti el hacer mal. O sea, Señor, no me cuadra. Que hagas morir al justo con el impío. O sea, que Lot muera por los pecadores de esa sociedad. No me cuadra. Dice, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. O sea, Señor, no me cuadraría que esto fuera así. Dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová y le dijo básicamente, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar. Y mira cómo lo dice, por amor a ellos. Y a ellos no es no es a otra cosa más que a los justos. O sea, por amor a los justos, yo no lo haría. Pero y los pecadores van a seguir en su pecado. Sí, pero vas a ver qué tremendo. Y aquí estoy comiendo ansias por decirlo. Pero lo que viene a continuación, fíjate, tiene que ver con un planteamiento. Y entonces vienen los números. Primero 50, luego, Señor, 45. Luego baja otros como que fuera un regateo, ¿verdad? Y si hay 40, Señor. Y después empieza a bajar de 10 en 10, de 40. Y si hay 30, Señor, y 20, llega a 10. Y después de 10, si tú lees de nuevo lo que ya leímos, te das cuenta que no sigue más. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Abraham no siguió? ¿Por qué no llegó a 5? Y entonces ahí sí su intercesión, dirían algunos, aunque vas a ver que no está necesariamente intercediendo. Porque si estuviera intercediendo, falló. Porque la ciudad fue destruida. Pero no era ese el punto. El punto es que él tiene un conflicto, Señor, yo quiero conectar cómo funciona tu justicia con tu amor. ¿Y cómo es así? Y Dios le comprueba y le dice, 50, yo perdonaría. 45, también perdonaría por amor a los justos. Y 30 y 20 y 10, sí. Y cuando llega a 10, fíjate, viene una realidad que tú y yo debemos comprender. Es, Dios no juzgará al justo con el impío. Por eso yo te puedo decir, todo lo que Apocalipsis habla de juicio, es una cosa terrible sobre este mundo en pecado que no quiere reconocer que el pecado es pecado y no quiere reconocer a Dios, que está en contra de Dios. Tú y yo no debemos temer, no vamos a estar. Pero Dios va a juzgar. ¿Y Lot? ¿Qué le pasó a Lot? A Lot es un creyente mundano y vamos a ver qué es lo que sucede con un creyente mundano, pero eso va a ser el siguiente domingo. Pero del juicio de Dios no debemos temer. Nosotros hemos sido librados del juicio de Dios por la obra de Cristo en la cruz y nuestra fe en esa obra de Cristo en la cruz. Nuestro arrepentimiento de pecado. Pero como te decía, mira, Dios no juzgará al justo con el impío. También Dios está dispuesto a perdonar. Yo creo que es bien evidente en cada planteamiento progresivo de parte de Abraham se confirma. Y una y otra vez, yo estoy dispuesto a perdonar. Yo creo que si te pierdes de vista el hecho en este texto de que Dios dice sí, si hay 50, listo, no voy a juzgar en este momento. Y si hay 30, ok, por 30. Y si hay 20, Señor, por amor no lo haría. Y 10, tampoco. Cuando llega a 10, viene un tercer elemento que creo yo que Abraham entiende. Está de manera tácita, debo decirlo. Pero ¿por qué no siguió? Porque ya está claro que Dios no juzgará al justo con el impío. No entenderlo es ser falto, es no querer entenderlo. Dios es de justicia y de amor. Él está dispuesto a perdonar. Pero realmente lo que debemos entender es si el pecador está dispuesto a arrepentirse. ¿Por qué hago esta pregunta? Aquí vamos a ver otro aspecto profundo de este texto. Es que si ya no hay 10 justos, aparte de Lot,
pasan dos cosas. Lot no está cumpliendo su función en ser luz en esa ciudad, como lo está haciendo Abraham, y ser bendición. Y la otra es probablemente si está cumpliendo con su rol. Lo dudo, por lo que vamos a estudiar más adelante acerca de Lot. Pero la sociedad ha perdido la capacidad de arrepentirse. Ha perdido, quizás más que la capacidad, la disposición a arrepentirse. Es que tú niegas a Dios, es que tú te resistes a Dios, es que no quieres nada con Dios, prefieres la vida de pecado, tratas de justificar tu pecado como si no lo fuese, atacas al cristianismo para salirte con la tuya y estás en esa posición de resistencia contra Dios. Y Dios dice, bueno, es tu decisión. Pero Dios de amor no me va a condenar. ¿Cómo no? Si te va a condenar. Y en su amor envía mensajeros a ti para que te arrepientas. Pero cuando una persona toma la decisión de no arrepentirse, cuando una sociedad pierde la disposición a arrepentirse, no hay más que juicio de Dios. No hay más que juicio de Dios. Mira, en Ezequiel capítulo 18, verso 23, dice el Señor, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Si Dios de amor, o sea, es obvio que no. Dice Jehová el Señor. Pero mira, dice, ¿no vivirá si se apartase de esos caminos? Lo que está diciendo es, mira, si tú en la vida que llevas, tú estás dispuesto a arrepentirte, yo te doy vida eterna, te doy de mi gracia, puedes acceder a mí cuando quieras, podemos ser amigos, yo te puedo dar el perdón de todos tus pecados, vas a conocerme que yo soy un Dios proveedor, que soy un Dios protector, que soy un Dios todopoderoso, un Dios de amor. Hijo es justo, hijo es justo. Por eso mira también en Jeremías, capítulo 23, verso 14, hablando de la situación de aquella ciudad. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Y mira, a continuación lo que va a pasar es que va a describir la realidad del pueblo de Israel de aquel momento. Y va a hacer una referencia a los de Sodoma y Gomorra. Dice, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos. Dice, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos, fíjate qué comparación, como Sodoma y sus moradores como Gomorra. ¿Sabes lo que está diciendo? Es que mira, este estilo de vida, este camino de perdición que lo único que les espera es un inminente juicio, donde van a ser condenados, donde van a ser destruidos, donde van a pagar las consecuencias de su pecado y perdición eterna. No van a venir a mi presencia. Es por dos aspectos. Lo que te decía, los líderes religiosos de la época y en Jeremías no estaban cumpliendo su rol, a excepción de Jeremías, por supuesto. Pero el pueblo también había perdido la disposición de arrepentirse de su pecado. Seguían en su pecado y creían que iban a quedar impunes. ¡Qué error más terrible! Porque si alguien está en esa posición, si tú como creyente estás cumpliendo, qué bien, eso es lo que tenemos que hacer. Pero si la iglesia el día de hoy dejamos de ser luz, nos acobardamos por aquellos que nos atacan diciéndonos cosas o adjetivos cuando le decimos pecado al pecado. ¿Y qué hacemos? O sea, el pecado, ¿qué dice la Biblia? Eso es pecado. ¿Sabes? Si perdemos esa capacidad, ya no hay más propósito de estar aquí. Dios dirá, vengan. Ya es el momento del rapto. Y si la ciudad y la sociedad y nuestros conocidos pierden la capacidad de arrepentirse, no hay más remedio. Mira, este texto es fuerte. Segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 16, dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Te acuerdas que Dios no ejecuta juicio sin antes anunciarlo por medio de sus profetas? ¿Te acuerdas que vimos esto en Amós, capítulo 3? Y ahora dice, ¿qué hacían con ellos? Burla es lo que hacen el día de hoy con nosotros. Dice, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que se llenó el vaso, derramó la gota. Mira, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y esto es lo triste. Y no hubo ya más remedio. ¿Sabes que llega un momento en el que Abraham entiende? ¿Qué entiende? Si en esa ciudad no hay 10 justos, una de dos, la presencia de Lot en esa ciudad no tiene sentido.
No tiene sentido que un creyente vaya a vivir mejor y tenga grandes casas y grandes carros y muchas propiedades, muchos viajes, y no está cumpliendo con su función anunciando el juicio. De hecho, al no tener comunión con Dios, es un justo que no tiene comunión con Dios, ni siquiera está consciente de ese juicio. El que está consciente de ese juicio es Abraham, el amigo de Dios, que camina con Dios, que tiene comunión con Él, que le conoce, que está consciente y que ahora comprende que el Dios de amor también es juez justo. Ahora te presento un planteamiento. Y lo que muestra la narrativa es que Abraham no sigue bajando porque sería absurdo. Si no hay 10 en esa ciudad justos, ya no tiene sentido. Señor, si no hay 10, si han perdido su disposición a arrepentirse y si los creyentes han perdido su propósito al estar en este mundo, Señor, diríamos nosotros, el Señor no necesita nuestra autorización, por supuesto, pero qué bueno es para nosotros entender, Señor, bien pueda. Y yo voy a decir como el salmista, todos tus juicios son justos. Mira, mi hermano, esto nos coloca en una situación que entendemos que es de privilegio, por supuesto. Sabemos lo que Dios va a hacer, lo conocemos, entendemos, comprendemos, estamos tranquilos. Mira, si eres justo, no tienes nada que preocuparte en relación a los juicios de Dios. Hemos sido perdonados, nos hemos arrepentido. Esto que va a pasar no va a tocar ni un solo cabello de Abraham. Sí van a haber repercusiones para Lot, ya vas a ver que no tienen que ver con ser condenado junto con los impíos, porque él no perece, él no pierde la vida en esa destrucción, porque vas a ver que la ciudad es destruida y vamos a profundizar también en la Escritura al respecto. Pero mira, cuando Dios se revela a nosotros como juez justo, Él lo hace para que no lo ignoremos y también para que no nos inquietemos. El Dios justo, el Dios de amor, será un Dios justo y como aquel salmista en el Salmo 19:9 podemos decir, Señor, entiendo que todos tus juicios son justos y lo que debemos hacer es orar por aquellos que aún no han procedido al arrepentimiento.